Una vez que tenemos el programa GILQuest abierto, pasamos a importar los archivos procedentes de la lectura de la electroforesis capilar. Para ello, en la pestaña de Import Trace Files, clicamos y en este caso seleccionamos los archivos .fsa que tenemos que analizar. Voy a tomar dos como ejemplo para el desarrollo de esta sesión online. Y nos visualizará el conjunto de datos en bruto obtenido, en este caso, para dos lecturas o dos muestras distintas. Como se puede comprobar y se puede apreciar en una primera visualización, conjunto de picos que corresponderán con las amplificaciones por PCR específicas para cada uno de los marcadores STR que tenemos. En ambas muestras vemos cómo existe en la escala de la X existe un intervalo de tiempo y en el eje de la Y lo que tenemos sería intensidad de la señal de fluorescencia. Entre las opciones de manejo de este programa es muy versátil. En primer lugar podemos escoger el canal de fluorescencia que queremos visualizar. Esto se hace en esta opción de aquí arriba. Ahora mismo tengo seleccionada para visualizar todos los canales de fluorescencia, pero podría ir eliminando aquellos que no me interesaran. En este caso, he dejado únicamente visible el canal o la fluorescencia en azul. Generalmente interesa, en principio, tenerlos todos abiertos para una primera visualización. Hay otras opciones útiles. Podríais, si quisierais, en Zoom, lo que podemos es aumentar el intervalo, hacer más grande el intervalo que queremos analizar. Quizá este de aquí sería el deseable. Y como podéis observar, en este caso tenemos en la primera parte, la parte inicial de la electroforesis, lo que vamos a tener es un conjunto de señales inespecíficas, anómalas, que realmente no nos va a interesar para nuestros análisis posteriores. Y toda la zona que nos interesa, que corresponde con los picos procedentes de los marcadores STR analizados, se encontraría en esta región de aquí. A continuación, una vez que tenemos y los podemos visualizar en el software, lo siguiente que tenemos que hacer va a ser editar estos datos y lo principal va a ser eliminar toda la parte de electroforesis que no nos interesa y que genera señal inespecífica y también ajustar en aquellos casos que sea necesario la intensidad de los picos para cada una de los marcadores STR que analizamos. Para poder editar los datos y quitar de los análisis toda la parte inicial que no nos interesa, tenemos que seleccionar las muestras y a continuación clicar en el botón de análisis de las muestras seleccionadas. Si lo realizamos, a continuación tendremos aquí la opción de editar y decirle al programa desde qué punto inicial y final queremos llevar a cabo los análisis posteriores. Para ello, si nos fijamos, vemos que aproximadamente a partir del punto temporal 1300 en adelante, ya habríamos eliminado el ruido de fondo inicial. Por lo tanto, aquí en First Data Point le diremos al software que comience a coger datos a partir de 1300 en adelante. Y lo llevamos a cabo para todos los canales o fluoróforos que se analizan. ¿De acuerdo? En Last Data Point le diremos que mantenga hasta el final de todos los análisis que se realicen. Si clicamos aquí en Match Standard, ahora vemos cómo hemos descartado toda esta parte inicial. Le damos un poco más de zoom y a continuación lo que haremos será otra segunda opción bastante importante e interesante, que será editar en algunos casos el tamaño o la altura de los picos. Como se puede ver, generalmente conforme más tamaño tienen las amplificaciones, la intensidad de los picos es bastante menor, pero tenemos la opción de poder subir y visualizarlo mejor. Para ello basta con clicar dos veces en estos iconitos de las bolas, que significa la intensidad de la fluorescencia, y nos aparece esta ventana de aquí. En este caso tenemos que para cada uno de los fluoróforos la intensidad máxima en la que están representándose es variable y tenemos diferentes opciones aquí que nos permiten o nos pueden ayudar. En este caso lo que vamos a hacer es normalizarlo al valor máximo, todas ellas, como será en este caso, que ya hemos ganado bastante. Y otra opción sería aplicárselo a todas las muestras, en este caso.
Una vez que tenemos esto, el siguiente paso que tenemos que hacer es muy importante definir el size estándar. El size estándar va a ser el marcador de peso molecular que nos va a permitir determinar el tamaño exacto en pares de base de cada uno de los picos. El size estándar se ve únicamente en el canal o fluorescencia naranja. Lo tenemos aquí. Le vamos a dar un poco más de intensidad. En este caso, y lo aplicamos a todas las muestras. Os enseño cuál es el size estándar que vamos a manejar en estas prácticas. Se denomina 600 Lead, es el que se ha utilizado y es el que se corre en paralelo durante la electroforesis en el secuenciador capilar. En este caso concreto, presenta 36 picos distintos y cada uno de ellos tiene un tamaño específico. El primero de ellos el primer pico corresponde con 20 pares de bases y el último pico corresponde con 600 pares de bases. Nosotros tendremos que decirle al programa cada uno de los picos para el fluórofono naranja que tenemos, qué tamaño exacto contiene. Aquí al principio, fijaros, los picos de 114 y 120, que están muy cercanos, muy próximos, son los que solemos tomar como referencia para determinar e iniciar la correlación del size estándar. Si nos fijamos aquí, esos dos picos de 114 y 120 corresponden con estos dos picos en concreto. Y en ocasiones hay que tener cuidado porque puede ocurrir que el primer pico del size estándar realmente no nos aparezca en los análisis porque lo hemos eliminado en paralelo cuando hemos hecho la edición de los datos. Para definir el size estándar tenemos que de nuevo clicar en analizar muestras seleccionadas y aquí ahora a continuación tendremos que definir un nuevo estándar. En este nuevo estándar le vamos a dar un nombre que será 600 Lead. En este caso voy a poner el nombre guión 2 y una vez que lo tenemos, a continuación, lo pongo en grande para que lo veáis correctamente, aquí tenemos las posiciones, los puntos temporales, los que aparecen en cada pico. Y estos dos de aquí corresponderían con los que he dicho antes, el 114 y el 120. Yo podría comenzar, en este caso, este de aquí, y le indico que se trata del pico 114 y a continuación el siguiente sería el 120. Una vez que ya hemos definido el size estándar, el programa ya es capaz de reconocer y de asignar un tamaño específico a cada uno de los picos que tenemos. Esto simplemente nos saldrá una ventana debajo en la que aparecen para todo lo que reconoce como picos unos números que indican el tamaño en pares de bases. Por ejemplo, simplemente en este caso clicando sobre este pico en rojo, vemos que este pico corresponde a un alelo con un tamaño de 209,48 pares de base y este otro pico corresponde a un alelo de 219 pares de bases. Si avanzamos un poco más, vemos que también para el canal en rojo tenemos un poco más adelante otros dos picos más que aparecen. En este caso, para ellos, si clicamos, los tamaños exactos serían de 298,2 y 318,94. Como digo, aquí debajo podemos ir visualizando el tamaño exacto para cada uno de ellos y a continuación estos datos podrían bien exportarse a un Excel o quizá es más útil simplemente ir apuntando y anotando el tamaño exacto en pares de base en nuestro cuaderno de laboratorio para cada una de las muestras que estamos analizando.